Hola, me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal y cuéntame en los comentarios desde donde me estás escuchando. Quiero saber qué tan lejos ha viajado mi historia. Mi nombre es Rosa. Tengo 71 años y nunca pensé que a esta edad tendría que contar la historia más dolorosa y humillante de mi vida, pero también la más satisfactoria. Porque si hay algo que aprendí después de 7 décadas en este mundo, es que la vida tiene una forma muy particular de hacer justicia. Todo comenzó hace 3 meses, cuando recibí una llamada que me cambió la vida para siempre. Era mi nuera Patricia, la novia de mi hijo Miguel. Su voz sonaba extraña, nerviosa, casi culpable. Rosa, me dijo, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a casa? Inmediatamente pensé que algo malo había pasado. Miguel es mi único hijo, el centro de mi mundo desde que mi esposo murió hace 15 años. Criarlo sola, trabajando día y noche en mi pequeño negocio de costura, había sido mi única misión en la vida. Llegué a su departamento en menos de media hora. Patricia me recibió a la puerta, pero algo en su actitud me resultó extraño. No me invitó a pasar como siempre hacía. Se quedó ahí parada, bloqueando la entrada. Rosa, me dijo sin mirarme los ojos, Miguel y yo nos casamos ayer. Por un momento, el mundo se detuvo. Las palabras no llegaban a mi cerebro. ¿Casados? ¿Ayer? ¿Sin decirme nada? ¿Cómo que se casaron?, pregunté, sintiendo como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Fue algo íntimo, solo nosotros dos. Ya sabes, con la situación económica, no podíamos permitirnos una gran celebración. Situación económica. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Durante los últimos 2 años, yo había estado ayudando a Miguel con todo. Le pagaba el alquiler cuando se atrasaba, le compraba la comida, incluso le había regalado el anillo de compromiso que le dio a Patricia. Un anillo que me había costado 3 meses de mi pensión. Pero Miguel, susurré, ¿dónde está Miguel? Está trabajando, respondió rápidamente. Me pidió que te dijera. Ni siquiera tuvo valor de decírmelo él mismo. Mi propio hijo, por quien había sacrificado toda mi vida, no había tenido el coraje de mirarme a la cara para contarme que se había casado sin mí. Me fui de ahí en silencio, con el corazón destrozado. Pero lo que no sabía Patricia, lo que ninguno de los dos sabía, era que esa humillación sería solo el comienzo. Porque 3 días después, iba a descubrir algo que cambiaría todo. Algo que me haría entender que no había sido excluida por casualidad. Había sido excluida con premeditación. Y cuando descubriera la verdad completa, iba a asegurarme de que ambos pagaran por cada lágrima que me habían hecho derramar. Para entender por qué esto me dolió tanto, necesito contarte quién soy yo y qué significaba Miguel en mi vida. Cuando mi esposo Carlos murió hace 15 años, Miguel tenía apenas 12 años. Yo tenía 56 y me enfrenté a una realidad brutal. Era viuda, con poca educación formal, y tenía que criar a un adolescente sola. Carlos había sido electricista, y aunque trabajaba mucho, nunca tuvimos grandes ahorros. Después de pagar los gastos del funeral y saldar sus deudas médicas, me quedé prácticamente sin nada. Solo tenía mi casa, que estaba hipotecada, y mi máquina de coser. Así que hice lo que muchas mujeres de mi generación hicieron. Convertí mi dolor en fortaleza. Empecé a coser desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Arreglos, vestidos de novia, uniformes escolares, cortinas, manteles. Todo lo que me pidieran. Miguel era un niño brillante, pero después de la muerte de su padre se volvió rebelde y distante. Yo entendía su dolor, pero no podía permitir que perdiera el rumbo. Trabajé doble para pagar su colegio privado, sus clases de inglés, sus materiales. Cuando se graduó del bachillerato, usé el dinero que había ahorrado para las reparaciones de la casa para pagar su primer semestre de universidad. Durante todos esos años, Miguel y yo desarrollamos una relación muy especial. Éramos más que madre e hijo, éramos compañeros, cómplices. Él me ayudaba con los pedidos más complicados, me acompañaba a entregar trabajos, y yo lo aconsejaba sobre sus estudios y sus primeras novias. Cuando se graduó de ingeniero hace 5 años, fue el día más feliz de mi vida. Ver a mi hijo recibir su diploma, sabiendo todo lo que habíamos sacrificado para llegar ahí, me llenó de un orgullo que no puedo describir. Fue en esa época que conoció a Patricia. Era secretaria en la empresa donde consiguió su primer trabajo como ingeniero junior. Era bonita, bien vestida, de una familia de clase media alta. Al principio me alegré por él.
Después de tantos años de esfuerzo, mi hijo se merecía una buena mujer. Patricia siempre fue amable conmigo, pero había algo en sus ojos que nunca me convenció del todo. Una especie de frialdad calculada, como si estuviera actuando un papel. Pero Miguel estaba enamorado, y yo quería que fuera feliz. Hace 2 años, cuando Miguel perdió su trabajo por recortes en la empresa, Patricia seguía a su lado. Eso me tranquilizó. Pensé que realmente lo amaba, porque se quedó con él incluso cuando las cosas se pusieron difíciles económicamente. Fue ahí cuando empecé a ayudarlos más directamente. El alquiler de su departamento era de $800 mensuales, y con el seguro de desempleo de Miguel apenas cubrían la mitad. Yo empecé a darle los $400 restantes cada mes. También les compraba los mercados, les pagaba la luz, el agua, el gas. Cuando Miguel consiguió trabajo de nuevo hace 1 año, pensé que las cosas mejorarían y ya no necesitaría mi ayuda. Pero siempre había algo: un arreglo del auto, una cuenta médica imprevista, el depósito para renovar el contrato del apartamento. Y yo siempre decía que sí, porque era mi hijo, mi única familia. El año pasado, cuando Miguel me pidió dinero para el anillo de compromiso, no lo pensé 2 veces. Patricia se merecía un anillo hermoso, y yo quería que mi futuro nieto tuviera padres felices. Gasté $2,500 en ese anillo. Era toda mi reserva de emergencia, pero vi la sonrisa de Miguel cuando se le entregué, y valió cada centavo. Durante todos esos meses, mientras planeaban la boda, yo estaba emocionada. Había empezado a ahorrar para ayudar con la celebración. Quería que fuera perfecta. Incluso había comenzado a coser el vestido de novia de Patricia en mis ratos libres, como sorpresa. Por eso, cuando Patricia me dijo que se habían casado en secreto por la situación económica, sentí como si me hubieran apuñalado. No solo me habían excluido del momento más importante de la vida de mi hijo, sino que habían usado la pobreza como excusa, sabiendo perfectamente que yo habría hecho cualquier cosa para ayudar a que tuvieran la boda de sus sueños. Pero como te dije, esto era solo el comienzo, porque 3 días después de esa conversación humillante en la puerta de su casa, iba a descubrir que todo había sido una mentira cuidadosamente planeada. Los días después de enterarme del matrimonio secreto fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, intentaba actuar normal. Seguía con mi rutina de siempre: levantarme temprano, coser, ir al mercado, ver mis telenovelas en la tarde. Pero por dentro, algo había cambiado. Era como si hubiera desarrollado un sexto sentido para detectar mentiras. Cada vez que recordaba la conversación con Patricia, más detalles me parecían sospechosos. Su nerviosismo, la forma en que evitó mirarme a los ojos, cómo se quedó parada en la puerta sin invitarme a pasar. El jueves por la mañana, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: espiar a mi propio hijo. Sabía que Miguel salía de trabajar todos los días a las 5 de la tarde. Su oficina quedaba a 20 minutos en bus de mi casa. Nunca había ido a buscarlo sin avisarle antes, pero esa tarde me planté en la esquina de su edificio a esperarlo. Lo vi salir a las 5:10, y mi corazón se aceleró cuando vi que no venía solo. Patricia iba con él, y se veían diferentes. No como recién casados que apenas habían tenido una ceremonia íntima. Se veían relajados, incluso aburridos el uno del otro. Lo seguía a distancia, sintiéndome como una espía de película. Caminaron hasta un restaurante que yo conocía bien, el Jardín Secreto. Era un lugar elegante, caro, donde yo había llevado a Miguel solo una vez para celebrar su graduación. Me quedé afuera, observando a través de la ventana. Los vi sentarse en una mesa junto a otras 4 personas, 2 parejas que no reconocí. Todos estaban muy bien vestidos, riendo, brindando con copas de vino. Una de las mujeres tenía algo en la mano que brillaba mucho. Cuando se acercó para abrazar a Patricia, pude ver que era una cámara profesional. Estaba tomando fotos de todo el grupo. ¿Fotos? ¿De qué? ¿Si se habían casado en una ceremonia íntima solo los 2? Me quedé ahí parada durante 1 hora, observando esa celebración de la que yo había sido excluida. Cuando finalmente se levantaron para irse, vi algo que me heló la sangre. Miguel sacó su billetera y pagó toda la cuenta. Una cuenta que, en un restaurante como ese, para 6 personas, debía costar mínimo $300. ¿Cómo podía pagar una cena de $300 si supuestamente no tenían dinero ni siquiera para una boda sencilla? Esa noche no pude dormir. Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza como virus. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a investigar.
Mi primera parada fue el banco. Hacía 2 años que le transfería dinero a Miguel regularmente, siempre a la misma cuenta, pero nunca había prestado atención a los detalles. Le pedí a la señorita del banco que me mostrara el historial completo de mis transferencias. Las cifras me dejaron sin respiración. $847 en enero, 920 en febrero, 1.250 en marzo. En los últimos 2 años, había transferido más de $23,000 a la cuenta de Miguel. $23,000. Era más dinero de que yo ganaba en un año completo cosiendo. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que la cuenta no era solo de Miguel. Era una cuenta mancomunada con Patricia. Los dos tenían acceso a todo el dinero que yo había estado enviando. Mi siguiente parada fue la floristería del barrio. Doña Carmen, la dueña, era una mujer muy chismosa que se enteraba de todo lo que pasaba en la zona. Si había habido una boda, ella lo sabría. ¿Una boda? Me preguntó cuando le conté mi historia. Ay, Rosa, pero si Patricia estuvo aquí el sábado pasado comprando flores para una celebración. Gastó como $200 en arreglos florales. Me dijo que era para el matrimonio de una prima. Mi sangre se convirtió en hielo. El sábado pasado era exactamente el día que Patricia me había dicho que se habían casado íntimamente, solo los dos. Esa tarde, armé valor y llamé a Miguel directamente. Hola, mijo, le dije, tratando de sonar normal. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten los recién casados? Ah, sí, mamá, respondió con una voz extraña, como incómodo. Todo bien, todo normal. Miguel, le dije, ¿por qué no me invitaron? Yo hubiera podido ayudar, aunque fuera con algo pequeño. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Ya te lo explicó Patricia, mamá. Fue algo muy rápido, muy sencillo. No queríamos molestar a nadie. Pero yo no soy nadie, Miguel. Soy tu madre. Otro silencio incómodo. Lo sé, mamá, pero ya está hecho. Tal vez después hagamos una celebración más grande y ahí sí te invitamos. Cuando colgué el teléfono, tuve la certeza de que me estaba mintiendo. El Miguel que yo había criado nunca me había hablado con esa frialdad, esa distancia. Era como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Esa noche, acostada en mi cama, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a descubrir toda la verdad, sin importar lo que costara, porque tenía la horrible sospecha de que la humillación de ser excluida de la boda era solo la punta del iceberg. Y tenía razón. Al día siguiente iba a hacer un descubrimiento que convertiría mi tristeza en una rabia que nunca había sentido antes. El viernes por la mañana desperté con una determinación que no había sentido en años. Había decidido que necesitaba ayuda profesional para llegar al fondo de este asunto. Así que hice algo que nunca pensé que haría en mi vida. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Roberto Mendoza, y tenía una oficina pequeña pero ordenada cerca del centro de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, que me escuchó con paciencia mientras le contaba toda mi historia. Señora Rosa, me dijo después de tomar notas durante media hora, lo que usted me está contando suena a un fraude familiar muy elaborado. Pero necesito que esté preparada. Lo que vamos a descubrir podría ser peor de lo que usted imagina. No sabía que tan ciertas eran esas palabras. Roberto trabajó durante exactamente una semana. El viernes siguiente, me citó en su oficina con una carpeta manila llena de documentos, fotografías y printout de computadora. Señora Rosa, me dijo con una expresión seria, siéntese, por favor. Abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. La primera me quitó el aire de los pulmones. Era Miguel y Patricia saliendo de una iglesia elegante, ella con un vestido de novia que debía costar mínimo $2,000, él con un smoking impecable. Detrás de ellos había al menos 40 personas bien vestidas, sonriendo, tirando arroz. Esta fotografía fue tomada el sábado pasado a las 4 de la tarde en la iglesia San Francisco, me explicó Roberto. La misma fecha que le dijeron que fue su boda íntima, punto. Me temblaban las manos mientras miraba las fotos. Había más. La recepción en un salón elegante, la torta de varios pisos, el baile de novios, los brindis. Era la boda perfecta que cualquier madre sueña ver de su hijo. Y yo había sido deliberadamente excluida de cada momento. Pero esto no es todo, continuó Roberto, sacando más documentos. Aquí están los recibos de todo lo que gastaron en esa boda.
Los números me marearon. Iglesia y decoración, $3,500. Salón de recepciones, $4,200. Vestido de novia, $1,800. Smoking, $450. Fotografía profesional, $1,200. Catering para 50 personas, $2,800. Torta de bodas, $650. Música y sonido, $900. Flores y decoración adicional, $750. Total, $16,250. $16,250. Para una pareja que supuestamente no tenía dinero ni siquiera para una ceremonia sencilla. ¿De dónde sacaron tanto dinero?, susurré. Roberto sonrió de manera sarcástica. Esa es la parte más interesante de mi investigación. Sacó un folder más grueso lleno de estados de cuenta bancarios. Su hijo Miguel ha estado mintiendo sobre su situación financiera durante los últimos 2 años. No solo recuperó su trabajo hace 1 año, como usted sabía. Consiguió un ascenso hace 8 meses y ahora gana $4,200 mensuales. Patricia también miente sobre su trabajo. No es una simple secretaria. Es coordinadora de marketing y gana $2,800 mensuales. No podía creer lo que estaba escuchando. Entre los dos, continuó Roberto, tienen ingresos combinados de $7,000 mensuales. Son una pareja de clase media alta. Y durante todo este tiempo, han estado tomando su dinero bajo pretextos falsos. Me mostró más documentos. Recibos de restaurantes caros, compras de ropa de marca, un viaje a Cancún el año pasado que costó $3,500. Todo pagado mientras yo creía que estaba ayudándolos a sobrevivir. Pero lo peor, dijo Roberto, es esto. Sacó una última serie de documentos que me destrozaron completamente. Conversaciones de WhatsApp entre Miguel y Patricia que Roberto había logrado obtener a través de un contacto en la compañía de teléfonos. En esas conversaciones, que databan de hace 6 meses, planificaban toda la farsa. Patricia, ¿crees que tu mamá sospecha algo? Miguel, no, ella es muy ingenua. Sigue mandando dinero religiosamente. Patricia, perfecto. Con lo que nos mande estos meses, podemos pagar casi toda la boda. Miguel, y después la cortamos gradualmente. Le decimos que ya no necesitamos ayuda. Patricia, ¿no te da remordimiento? Miguel, un poco, pero ella tiene su casa pagada y su pensión. No le hace falta ese dinero como a nosotros. Patricia, tienes razón. Además, nunca se va a enterar del verdadero costo de la boda. Había más mensajes, pero ya no pude seguir leyendo. Las lágrimas me impedían ver las palabras. Señora Rosa, me dijo Roberto suavemente, su hijo y su nuera no solo la excluyeron de la boda. Usaron su dinero para financiarla, sabiendo que usted creía estar ayudándolos en una situación desesperada. Me quedé sentada en esa silla durante lo que me pareció una eternidad, procesando la magnitud de la traición. No era solo que me hubieran mentido. Habían convertido mi amor de madre, mi generosidad, mi sacrificio, en el medio para financiar su engaño. Durante 2 años había trabajado horas extras, había rechazado comprarme ropa nueva, había comido frijoles para ahorrar dinero que enviarles. Y ellos habían estado usando ese dinero para vivir como ricos mientras me hacían creer que eran pobres. Roberto, le dije finalmente, con una voz que ni yo misma reconocí, ¿qué opciones legales tengo? Él sonrió por primera vez en toda la conversación. Señora Rosa, con todas estas evidencias, usted tiene un caso sólido de fraude familiar. Puede demandarlos por la devolución de todo el dinero con intereses, más daños y perjuicios. Pero también, agregó con un brillo especial en los ojos, podríamos ser más creativos en nuestra venganza. ¿A qué te refieres? Bueno, ellos usaron su dinero para la boda perfecta. ¿Qué pasaría si toda su familia, todos sus amigos, todos los invitados a esa boda, se enteraran exactamente cómo la financiaron? Por primera vez en una semana, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de guerra. Roberto, le dije, cuéntame exactamente qué tienes en mente. Y en ese momento, Rosa la víctima murió para siempre. Lo que nació en su lugar era Rosa la vengadora. Y Miguel y Patricia iban a descubrir que habían subestimado gravemente a la mujer que habían decidido traicionar. El plan que Roberto me propuso era brillante en su simplicidad y devastador en su eficacia. Pero primero, necesitábamos más información.
Señora Rosa, me dijo mientras organizaba todos los documentos, antes de hacer cualquier movimiento, necesitamos saber exactamente quiénes fueron los invitados a esa boda, porque ellos van a ser nuestros aliados sin saberlo. Durante los siguientes 3 días, Roberto y yo trabajamos como detectives profesionales. Él usó sus contactos para conseguir la lista completa de invitados a través del salón de recepciones. Yo, por mi parte, hice algo que nunca había hecho. Mentí estratégicamente. Llamé a Miguel con la voz más dulce que pude fingir. «Mijo», le dije, «he estado pensando en lo que me dijiste sobre hacer una celebración más grande después. Me gustaría ayudar a organizar algo bonito para que puedan celebrar con todos sus seres queridos». Miguel se emocionó inmediatamente. «Claro», pensé con amargura. La idea de más dinero gratis siempre lo emocionaba. «Ay, mamá, eso sería increíble. Patricia va a estar feliz». «Perfecto, mijo. Pero necesito que me des una lista de todas las personas importantes que querrían invitar. Familia, amigos, compañeros de trabajo. Quiero que sea una celebración completa». Sin sospechar nada, Miguel me dio los nombres de exactamente las mismas 50 personas que habían estado en su boda secreta. Incluso me contó detalles sobre cada uno. ¿Quiénes eran sus compañeros de trabajo? ¿Cuáles eran sus mejores amigos? ¿Qué familiares de Patricia habían asistido? Con esa información, Roberto y yo diseñamos lo que llamó la Operación Verdad Completa. El plan tenía 3 fases. Fase 1. Recopilación legal. Roberto se encargó de preparar toda la documentación legal. Demanda por fraude familiar. Solicitud de devolución de los 23,000 pesos con intereses del 12% anual, como establece la ley, más 15,000 pesos en daños morales. Total, $45,760. Pero la demanda legal era solo el comienzo. Lo realmente devastador venía después. Fase 2. Exposición social. Roberto tenía un contacto en una imprenta que nos ayudó a diseñar algo que parecía una invitación de boda elegante. Pero en lugar de invitar a una celebración, era una invitación a la verdad. El texto decía: Miguel Hernández y Patricia Sánchez cordialmente los invitan a conocer la verdad completa sobre cómo financiaron su boda del 15 de marzo. Descubra cómo una madre amorosa de 71 años financió involuntariamente una celebración, de la que fue excluida deliberadamente. Sábado, 28 de abril, 3 de la tarde. Parque Central, Gazebo Principal. Entrada libre, documentos y evidencias incluidos. Íbamos a enviar esa invitación a cada una de las 50 personas que habían asistido a la boda, más todos sus familiares, compañeros de trabajo y vecinos. En total, 127 invitaciones. Fase 3. Confrontación directa. El día de la exposición pública, yo me iba a presentar en el parque con todas las evidencias, las fotografías de la boda, los recibos, los estados de cuenta, las conversaciones de WhatsApp impresas y ampliadas para que todos pudieran leerlas. Roberto conseguiría un sistema de sonido para que mi voz llegara a todo el parque. Yo contaría mi historia completa, mostraría cada documento, cada prueba, cada mentira. Pero señora Rosa, me advirtió Roberto, esto va a ser nuclear. Después de esto, su relación con Miguel probablemente nunca se recupere. Me quedé en silencio por un momento largo. Pensé en todos esos años sacrificándome por él. En todas las noches que no cené para enviarle dinero. En el anillo de compromiso que pagué con mis últimos ahorros. En la humillación de ser excluida de su boda, mientras ellos usaban mi dinero para financiarla. Roberto, le dije finalmente, Miguel murió para mí el día que decidió traicionarme de esta manera. Lo que queda es solo un extraño que lleva el apellido de mi esposo muerto. Los siguientes días los dediqué a preparar mi presentación. Escribí un discurso de exactamente 20 minutos donde contaba toda mi historia, desde la muerte de Carlos hasta el descubrimiento de la traición. Lo practiqué frente al espejo hasta que pude recitarlo sin llorar. También me preparé físicamente para ese día. Me compré un vestido negro elegante, me arreglé las uñas, fui a la peluquería. Si iba a exponer públicamente a mi hijo, lo haría con toda la dignidad que él me había negado. El miércoles por la mañana, exactamente una semana antes del día de la exposición, Roberto y yo enviamos todas las invitaciones por correo certificado. Cada sobre incluía también copias de las fotografías de la boda y una nota que decía: las evidencias completas serán presentadas el sábado. Ese mismo día, entregamos la demanda legal en el juzgado.
Miguel y Patricia tenían 48 horas para responder. El jueves por la noche, mi teléfono empezó a sonar. Primero llamó Miguel, con una voz que nunca le había escuchado. Pánico puro. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta invitación? Significa, Miguel, que la verdad tiene una forma de salir a la luz. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos hablar. No tienes que hacer esto público. Miguel, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tuviste 2 años para arreglar esto. Tuviste 2 años para decirme la verdad. Tuviste la oportunidad de incluirme en el día más importante de tu vida. Elegiste el engaño y la humillación. Pero soy tu hijo. No, le respondí. Mi hijo murió el día que decidió traicionarme. Tú eres solo un estafador que tuve la mala suerte de criar. Y colgué el teléfono. Después llamó Patricia, llorando, suplicando, tratando de explicar que todo había sido idea de Miguel. Luego llamó la madre de Patricia, furiosa, amenazándome con demandarme por difamación. Después llamaron a algunos de sus amigos, confundidos, preguntando si era verdad lo que decían las invitaciones. Cada llamada me confirmaba que nuestro plan estaba funcionando perfectamente. La noticia se estaba extendiendo como pólvora. En menos de 24 horas, todo su círculo social sabría que la boda perfecta había sido financiada con el dinero robado a una madre de 71 años. El viernes por la noche, Roberto me llamó con noticias emocionantes. Señora Rosa, acabo de recibir una llamada de un periodista de Canal 7. Se enteraron de la historia y quieren cubrirla mañana en vivo. ¿En televisión? Pregunté, sorprendida. Sí, aparentemente, su historia se está volviendo viral en redes sociales. Alguien fotografió una de las invitaciones y la subió a Facebook. Ya tiene más de 10.000 comentarios. No podía creerlo. Mi pequeña venganza personal se estaba convirtiendo en un fenómeno social. Roberto, le dije, creo que Miguel y Patricia van a recibir mucho más de lo que se merecen. Señora Rosa, me respondió riendo, mañana va a ser un día que nunca van a olvidar. Y usted va a demostrar que nadie debe subestimar el poder de una madre traicionada. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Mañana, finalmente, habría justicia. El sábado, 28 de abril, amaneció con un cielo despejado y un sol brillante, como si el mismo universo hubiera decidido que era el día perfecto para que la verdad saliera a la luz. Me levanté a las 6 de la mañana, me bañé con calma, me vestí con mi mejor ropa negra y desayuné tranquilamente mientras veía las noticias. Para las 10 de la mañana, mi teléfono ya había sonado 23 veces. No contesté ninguna llamada. Roberto llegó a mi casa a las 11 de la mañana con una camioneta llena de equipo. Sistema de sonido, pancartas grandes con las fotografías de la boda, copias ampliadas de todos los documentos y hasta una mesa grande para exhibir todas las evidencias. Señora Rosa, me dijo con una sonrisa, ¿está lista para hacer historia? Más que lista, le respondí. Estoy en paz. Llegamos al parque a las 12:30 del mediodía. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Había más de 200 personas esperando. No solo los invitados originales de la boda, sino vecinos, curiosos, e incluso algunas personas con cámaras de diferentes medios de comunicación. Roberto y yo instalamos nuestra exposición rápidamente. Colocamos las pancartas con las fotos de la boda en la parte de atrás del gazebo, organizamos los documentos en la mesa y probamos el sistema de sonido. A las 12:45 de la tarde, vi llegar a Miguel y Patricia. Venían acompañados de la madre de ella y 2 hombres que parecían abogados. Los 4 se veían desesperados, sudorosos, derrotados. Miguel intentó acercarse a mí, pero Roberto se lo impidió. Señor, le dijo mi investigador, su madre va a hablar en 15 minutos. Después de eso, podrá responder si gusta. A las 3 de la tarde en punto, me paré frente al micrófono y miré a toda esa multitud. Era surreal. Hacía 2 meses, yo era solo una costurera jubilada que vivía tranquila con sus recuerdos. Ahora estaba a punto de contar mi historia frente a cientos de personas y cámaras de televisión. Buenas tardes. Comencé con voz firme. Mi nombre es Rosa Hernández. Tengo 71 años, y durante 15 años creí que era la madre más afortunada del mundo. Durante los siguientes 25 minutos, conté toda mi historia. Cada sacrificio, cada mentira, cada humillación. Mostré las fotografías de la boda mientras explicaba cómo había sido excluida.
Leí en voz alta los mensajes de WhatsApp donde planeaban estafarme. Mostré los estados de cuenta bancarios con las cifras exactas. El silencio en el parque era absoluto. Podía ver caras de shock, de indignación, de tristeza. Varias mujeres mayores estaban llorando. Los hombres negaban con la cabeza, incrédulos. Cuando llegué a la parte de los gastos de la boda, leí cada recibo en voz alta. Iglesia, $3,500 de mi dinero. Vestido de novia, $1,800 de mi dinero. Anillo de compromiso, $2,500 de mis ahorros de emergencia. La multitud empezó a murmurar, cada vez más enojada. Cuando terminé mi presentación, invité a la audiencia a acercarse a ver los documentos. Lo que pasó después fue mejor de lo que había imaginado. Los compañeros de trabajo de Miguel lo confrontaron directamente. ¿En serio robaste a tu propia madre? ¿Cómo pudiste ser tan desgraciado? Yo contribuí para tu regalo de bodas, pero si hubiera sabido esto. Los amigos de Patricia no fueron menos duros. Patricia, ¿cómo pudiste hacerle esto a una señora de 71 años? Mi abuela tiene la misma edad. Si alguien le hiciera esto, ¿yo? Esto es asqueroso. No puedo creer que te conozcamos. Pero lo más satisfactorio fueron las reacciones de los familiares. La tía de Patricia, una señora elegante que había sido testigo en la boda, se acercó a Miguel y le gritó frente a todos. «Eres una vergüenza. Tu propia madre. ¿Cómo te atreves?» Después se acercó a mí y me abrazó. «Señora Rosa, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que usted no fue invitada, nunca habríamos asistido a esa farsa». Una por una, las personas que habían celebrado la boda de Miguel y Patricia se acercaron a pedirme perdón y a condenar lo que habían hecho. Varios me dieron sus números de teléfono ofreciéndome ayuda si necesitaba testigos para la demanda legal. Miguel y Patricia intentaron hablar, pero cada vez que abrían la boca, la multitud los abucheaba. Finalmente, se fueron corriendo del parque, perseguidos por las cámaras de televisión y los gritos de ladrones de la gente. Pero la venganza no terminó ahí. Esa misma noche, el reportaje salió en el noticiero principal de Canal 7. La historia duró 8 minutos completos, con entrevistas a varios testigos que condenaron el comportamiento de Miguel y Patricia. El domingo por la mañana, el video ya tenía más de 500,000 vistas en YouTube. Los comentarios eran devastadores para Miguel y Patricia. ¡Qué asco de personas! Pobre señora, después de tanto sacrificio. Ojalá los metan presos por estafa. Karma instantáneo. Pero lo mejor vino el lunes por la mañana. Roberto me llamó riéndose. «Señora Rosa, tengo noticias increíbles. El jefe de Miguel vio el reportaje. Lo acaban de despedir por conducta no ética que daña la imagen de la empresa. Punto». No pude evitar sonreír. ¿Y Patricia? También. Su empresa de marketing no quiere estar asociada con el escándalo. Los despidieron a los 2 esta mañana. La justicia poética estaba funcionando perfectamente. Esa tarde, recibí una llamada del abogado de Miguel. Quería negociar un acuerdo fuera de los tribunales. «Señor», le dije, «el único acuerdo que acepto es el pago completo de los 45,760 pesos que establece mi demanda, más una disculpa pública en los mismos medios donde se hizo viral su estafa». «Señora Hernández, mis clientes no tienen esa cantidad de dinero en este momento». «Entonces tendrán que conseguirla. Tienen 30 días o procedo con la demanda penal por estafa agravada». Y colgué el teléfono. Por primera vez en meses, me sentí completamente en control de mi vida. Los días siguientes a la exposición pública fueron un torbellino de eventos que ni siquiera yo había anticipado. Mi historia se había vuelto completamente viral, no solo localmente sino a nivel nacional. El martes por la mañana, recibí una llamada de un programa de televisión de Buenos Aires. Querían que viajara para contar mi historia en vivo. El miércoles, un periódico de México me pidió una entrevista telefónica. Para el jueves, había recibido mensajes de apoyo de mujeres de toda América Latina que habían vivido situaciones similares. Pero lo más importante era lo que estaba pasando con Miguel y Patricia. Roberto me mantenía informada de cada desarrollo. «Señora Rosa, tuvieron que mudarse del apartamento. Los vecinos los hacían la vida imposible después de ver el reportaje». «¿A dónde se fueron?» «A casa de los padres de Patricia. Pero según mis fuentes, esa familia está furiosa con ellos. Los culpan de haber arrastrado el apellido familiar por el fango. La presión social era implacable.
Cada vez que Miguel o Patricia aparecían en público, alguien los reconocía del video viral. Los confrontaban, los fotografiaban, los subían a redes sociales con comentarios despectivos. El viernes de esa semana, finalmente, Miguel se quebró. Llegó a mi casa a las 7 de la noche, solo, con aspecto demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y se veía completamente derrotado. Cuando abrí la puerta, se tiró al suelo y empezó a llorar como no lo había visto hacer desde que era niño. «Mamá», sollozaba, «perdóname, por favor, perdóname». Me quedé parada ahí, mirándolo, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. «Levántate, Miguel», le dije con voz firme. «Los hombres no lloran tirados en el suelo como niños». Se levantó y me miró con ojos suplicantes. «Mamá, todo fue idea de Patricia. Ella me convenció. Me dijo que tú tenías dinero de sobra, que no te ibas a dar cuenta, que era solo temporal». «Miguel», le dije, «tienes 27 años. Eres un hombre adulto con educación universitaria. Nadie te obligó a robarme durante 2 años. Sé que no hay excusa», admitió. «Sé que lo que hice está mal. Pero por favor, no me destruyas completamente». «Miguel, yo no te estoy destruyendo. Tú te destruiste a ti mismo el día que decidiste traicionarme». Le ofrecí una silla en la sala y nos sentamos uno frente al otro. «Háblame de Patricia», le dije. «¿Dónde está ahora?» Miguel suspiró profundamente. «Se fue, mamá. Hace 3 días empacó sus cosas y se fue. Me dijo que no podía estar conmigo después del escándalo, que había arruinado su reputación». No pude evitar una sonrisa irónica. «Ah, así que cuando las cosas se pusieron difíciles, te abandonó. ¡Qué conveniente!» «Mamá, ella me está culpando de todo. Dice que yo la obligué a mentirte, que ella nunca quiso engañarte». «¿Y tú le crees?» Miguel negó con la cabeza lentamente. «No, creo que siempre supo exactamente lo que estábamos haciendo. De hecho», agregó con voz quebrada, «creo que fue ella quien tuvo la idea desde el principio». Nos quedamos en silencio por varios minutos. «Miguel», le dije finalmente, «necesito que entiendas algo. El hijo que yo crié, el hijo por el que sacrifiqué mi vida entera, nunca me habría hecho esto. Ese Miguel murió hace 2 años, cuando decidieron convertir mi amor en su fuente de ingresos. Mamá, sé que cometí el error más grande de mi vida, pero sigo siendo tu hijo. Todavía hay tiempo de arreglar esto». ¿Arreglar qué, Miguel? ¿La humillación? ¿Los 2 años de mentiras? ¿El hecho de que usaron mi dinero para financiar una boda de la que me excluyeron deliberadamente? Se quedó callado, porque sabía que no había respuesta para eso. «Miguel», continué, «durante 15 años después de la muerte de tu padre, mi única misión en la vida fue asegurarme de que tú fueras un hombre bueno, honesto, trabajador. Pero fracasé. Crié a un mentiroso y un ladrón». «No digas eso, mamá. Es la verdad, y la verdad es lo único que importa ahora». Miguel se quedó en mi casa durante 2 horas más. Me contó detalles de cómo había empezado todo, cómo Patricia lo había convencido gradualmente de que mentir sobre su situación económica no era tan grave. Me explicó cómo habían justificado cada transferencia de dinero, cada mentira, cada engaño. Pero lo más revelador fue cuando me confesó algo que ni siquiera Roberto había descubierto. «Mamá, no solo usamos tu dinero para la boda, también compramos un carro nuevo el año pasado, y los muebles del apartamento, y el viaje a Cancún. Todo con mi dinero. Todo. Nunca usamos nuestros sueldos para gastos grandes. Los guardábamos mientras vivíamos de lo que tú nos mandabas». La magnitud de la traición era aún peor de lo que había imaginado. Cuando Miguel se levantó para irse, me hizo una última pregunta. «Mamá, ¿hay alguna manera de que me perdones? ¿Alguna manera de que podamos volver a ser familia?» Lo miré a los ojos y vi al niño que había criado, pero también al hombre que había decidido traicionarme de la manera más cruel posible. «Miguel», le dije, «el perdón es posible, pero la confianza, una vez rota de esta manera, nunca se puede reparar completamente. Necesito tiempo, mucho tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Tal vez años. Tal vez nunca». Se fue esa noche con los hombros caídos, pero creo que por primera vez entendió realmente lo que había perdido. Al día siguiente, sábado, recibí una llamada inesperada. Era Patricia. «Rosa», me dijo con voz nerviosa,
Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Patricia. Por favor, 5 minutos. Hay cosas que necesitas saber sobre Miguel. Algo en su tono me intrigó. Está bien. 5 minutos. Y lo que me dijo en esos 5 minutos cambiaría completamente mi perspectiva sobre quién había sido realmente el cerebro detrás de toda la operación. La conversación con Patricia fue reveladora de maneras que nunca esperé. Rosa, me dijo, sé que usted piensa que yo fui la mente maestra detrás de todo esto, pero necesita saber la verdad completa. Habla rápido, Patricia. Tu tiempo se agota. Miguel llevaba años resentido con usted. Decía que usted lo había manipulado emocionalmente toda su vida, que lo hacía sentir culpable para que dependiera de usted económicamente. Me quedé sin palabras. Continúa, le dije. Él fue quien propuso mentir sobre nuestros trabajos. Él fue quien sugirió que pidiéramos dinero fingiendo emergencias. Yo solo seguí la corriente porque pensé que usted realmente tenía dinero de sobra. Patricia, ¿en serio me estás echando toda la culpa a Miguel ahora? No es eso. Los dos somos culpables. Pero usted debe saber que Miguel decía cosas terribles sobre usted cuando no estaba presente. Decía que usted era manipuladora, que había arruinado su infancia con su sobreprotección, que se merecía ese dinero por todo lo que había sufrido por su culpa. Cada palabra era como una puñalada. ¿Y tú qué pensabas, Patricia? Yo pensaba que tal vez tenía razón. Mi familia siempre tuvo dinero, y no entendía lo que significaba el sacrificio que usted hacía. Pero después de ver su presentación en el parque, después de entender realmente lo que habíamos hecho, Rosa, me siento terrible. No me interesa cómo te sientes, Patricia. Me interesa qué vas a hacer al respecto. Quiero pagarle. No todo, porque no tengo tanto dinero, pero quiero empezar a pagarle lo que pueda. Y quiero disculparme públicamente. ¿Por qué harías eso? Porque mi abuela me vio en televisión. Ella tiene 89 años y me crió cuando mis padres se divorciaron. Cuando me vio en las noticias, me dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué te dijo? Me dijo, Patricia, yo sacrifiqué mi vida por ti igual que Rosa sacrificó la suya por Miguel. Si algún día tú me hicieras lo que ustedes le hicieron a esa señora, me moriría de la vergüenza. Y entonces entendí realmente lo que habíamos hecho. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí que alguien realmente comprendía la magnitud del daño que me habían causado. Patricia, le dije, aprecio que quieras disculparte, pero las disculpas no devuelven 2 años de mi vida que desperdicié preocupándome por ustedes. Lo sé, pero es lo único que puedo hacer ahora. Patricia cumplió su palabra. Una semana después, publicó un video en YouTube titulado Mi confesión y disculpa a Rosa Hernández. En el video, de 15 minutos, contó toda la verdad, asumió su responsabilidad completa y pidió perdón públicamente. También anunció que había conseguido un trabajo nuevo y que me pagaría $500 mensuales hasta saldar su parte de la deuda. Miguel, por el contrario, desapareció completamente. No volvió a buscarme, no respondió a las llamadas de Roberto sobre la demanda legal y, según me enteré después, se mudó a otra ciudad. Pero la vida me tenía preparada una sorpresa más grande. 3 semanas después de la exposición pública, recibí una llamada de una señora llamada Elena Morales. Señora Rosa, me dijo, vi su historia en televisión y quedé muy impresionada con su dignidad y su fortaleza. Soy dueña de una empresa de confecciones y me preguntaba si estaría interesada en trabajar con nosotros. ¿Trabajar cómo? Pregunté, intrigada. Bueno, hemos recibido cientos de llamadas de personas que quieren comprar ropa hecha por usted específicamente. Su historia ha inspirado a muchas mujeres y quieren apoyarla comprando sus productos. No podía creerlo. Mi tragedia se había convertido en una oportunidad de negocio. Elena y yo nos reunimos esa misma semana. Me ofreció un contrato para producir una línea de ropa exclusiva bajo la marca Rosa's Creations. Me pagarían $3,000 mensuales base, más comisiones por cada pieza vendida. En menos de 2 meses, pasé de ser una costurera jubilada estafada por su propio hijo a ser una empresaria exitosa con mi propia línea de ropa. Pero lo más increíble fue el apoyo que recibí de mujeres de toda América Latina. Me llegaban cartas, correos electrónicos, mensajes en redes sociales de mujeres que habían vivido traiciones similares y que se sentían inspiradas por mi historia. Una señora de Colombia me escribió:
Rosa, usted me enseñó que nunca es tarde para defenderse y reclamar nuestro valor. Una mujer de México me dijo, su historia me dio el valor para demandar a mi exesposo que me robó mis ahorros. Me di cuenta de que mi dolor personal se había convertido en algo más grande, un símbolo de que las mujeres, sin importar la edad, pueden levantarse después de las traiciones más devastadoras. 6 meses después de la exposición, Roberto me trajo las noticias finales sobre la demanda legal. Señora Rosa, Miguel finalmente respondió. Su abogado ofreció un plan de pagos de $1,200 mensuales durante 3 años. ¿Y Patricia? Ella ha estado cumpliendo religiosamente con sus $500 mensuales. Incluso me envió evidencia de que vendió su auto para hacer un pago más grande el mes pasado. Acepto el plan de pagos de Miguel, decidí. Pero quiero que quede claro en el documento legal que si se atrasa un solo mes, la deuda completa se vence inmediatamente. Perfecto. ¿Y qué hay de contacto con él? ¿Quiere que agregue alguna cláusula sobre reconciliación familiar? Lo pensé por un momento largo. No, decidí finalmente. Miguel tendrá que demostrar con acciones, no con palabras, si realmente ha cambiado. Hasta entonces, nuestra única relación será a través de abogados. Hoy, un año después de todo este drama, puedo decir con orgullo que no solo recuperé mi dignidad, la multipliqué. Mi línea de ropa Rosas Creations genera más de $5,000 mensuales. Tengo 3 empleadas que me ayudan con la producción. He pagado completamente la hipoteca de mi casa y tengo ahorros en el banco por primera vez en décadas. Más importante aún, tengo paz interior. Miguel sigue pagando religiosamente sus $1,200 mensuales, pero no hemos hablado directamente ni una sola vez. Patricia no solo paga su deuda, sino que me envía una carta de disculpas cada mes junto con el cheque. ¿Me siento mal por haber expuesto públicamente a mi hijo? A veces, en las noches muy silenciosas, siento una punzada de tristeza por la relación que perdimos. Pero entonces recuerdo la humillación de ser excluida de su boda después de financiarla sin saberlo, y la tristeza se convierte en determinación. Aprendí que el amor incondicional de una madre no significa aceptar cualquier abuso. Significa amar lo suficiente para enseñar consecuencias cuando es necesario. Miguel tendrá que vivir el resto de su vida sabiendo que traicionó a la persona que más lo amó en el mundo. Esa será su penitencia. Patricia, por el contrario, parece haber aprendido realmente la lección y está trabajando activamente para reparar el daño. ¿Perdonaré algún día completamente? Tal vez. Pero el perdón no significa olvido, y ciertamente no significa volver a ser la misma persona ingenua que era antes. La Rosa de hoy es más fuerte, más sabia y más independiente. Tengo un negocio próspero, amistades nuevas y significativas con mujeres que me admiran y una sensación de propósito que nunca había tenido antes. A las mujeres que están escuchando mi historia y que tal vez están viviendo traiciones similares, quiero decirles esto: nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para reclamar su dignidad. Nunca es tarde para demostrar que subestimaron a la mujer equivocada. La venganza más dulce no es la destrucción de quienes nos lastimaron. Es la construcción de una vida tan plena y exitosa que su traición se convierte en el catalizador de nuestra transformación. Hoy soy más rica, más respetada y más feliz de lo que era antes de que Miguel y Patricia entraran en mi vida. En cierta forma retorcida, les debo gratitud. Sin su traición, nunca habría descubierto la mujer fuerte que siempre llevé dentro. Y si Miguel algún día quiere intentar reconstruir nuestra relación, tendrá que empezar por reconocer no solo lo que hizo, sino quién soy ahora. Rosa la emprendedora, Rosa la sobreviviente, Rosa la que nunca más será víctima de nadie. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. Para más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Porque al final, la mejor venganza es vivir bien. Y yo, queridos amigos, estoy viviendo mejor que nunca. Fa.